Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya estamos grabando por acá. ¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en el trimestre, chicos, para poder trabajar nuestros temas. Bueno, simplemente decirte que ya falta poco, falta muy poco ya para que comiencen los exámenes de finales de trimestre, así que atentos, por favor, no se vayan a descuidar con sus notas, tienen que estar avanzando, chicos, ¿ya? Bien. Nosotros vamos a tratar en esta ocasión acerca de la primera revolución industrial, chicos. Nosotros en las clases anteriores de Historia Universal habíamos estado trabajando temas relacionados pues a la ilustración, ¿verdad? Habíamos trabajado temas relacionados a la Revolución Francesa. También habíamos estudiado, chicos, temas relacionados a la restauración. Y todo ello, al final, si te das cuenta, ha ido beneficiando, pues chicos, a ese sector social muy rico en dinero, por cierto, y que también logró tener beneficios con la Revolución Francesa. Y nos estamos refiriendo, pues, a la burguesía, ¿verdad? Allá, chicos, en Europa, la burguesía, luego de la Revolución Francesa, luego de tener representación también en el gobierno y luego también, pues, de juntar mucha riqueza, muchos capitales, se va a empezar, chicos, a desarrollar el conocimiento que poco a poco, pues, ellos han ido juntando a través de la enciclopedia, las ciencias, la tecnología, etcétera. Se va a poner en práctica y va a ocurrir, chicos, un gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Así es, las máquinas, chicos, las máquinas, comienzan a aparecer las máquinas en la historia, como lo fue, pues de repente fue por ahí la locomotora a vapor, de repente por ahí también lo fue este, el caso del telar, de repente, ¿no? El barco a vapor, el ferrocarril a vapor, etcétera. Van a ocurrir, chicos, varios inventos en la historia de la humanidad, los cuales van a tener como objetivo la mayor producción. Así es, producir más. Profesor, ¿y eso qué significa? Claro, más ganancia. ¿Para quién? Para la burguesía, pues. Entonces, chicos, aquí comienza en este tema de la primera revolución industrial el desarrollo de las primeras máquinas en la historia de la humanidad. ¿Ya, chicos? Claro, van a haber fuentes de energía, van a haber las primeras fuentes de energía también que se van a usar. En este caso, pues, el carbón, que era un elemento importante, claro, el carbón. Y también por ahí, pues, otro elemento que fue importante para poder desarrollar eh, estos inventos, ¿no? Se pone, pues, en conocimiento que fue el vapor. Ya, chicos, el vapor y el carbón fueron los elementos importantes que hicieron posible el desarrollo de las máquinas. Ya, chicos. Profesor, ¿qué? ¿No había electricidad, no había petróleo, gasolina? No. Chicos, esos combustibles, eso lo que respecta a la energía eléctrica, a eso ya, digamos, se le tiene que ubicar dentro de la segunda revolución industrial. ¿Sí? Siglo XIX. En cambio, la primera revolución industrial está pues desarrollado, contextualizado en el siglo XVIII, por si acaso, ¿ya, chicos? Muy bien, eso es en primer lugar para poder comenzar. Muy bien. Entonces, el título que va a ir en tu cuaderno, por si acaso, es la primera revolución industrial. Y cuando hablamos de la primera revolución industrial, estamos hablando, recuerda, de máquinas. ¿Sí? Recuerda, las máquinas, las cuales buscan tener una mayor producción para tener pues mayores ganancias, ¿verdad? ¿Para quién? Para la burguesía. ¿Ya, chicos? Entonces, por aquí colocamos, fue un proceso económico, social y tecnológico que se desarrolló en Europa producto del capitalismo, ¿verdad? Capitalismo, profesor, ¿qué cosa es? Es un sistema económico que consiste en la inversión, pues, de capitales por la burguesía. Es la burguesía quien invierte, pues, en ciencia, invierte en tecnología y al final tiene como producto, ¿qué cosa? Las máquinas, ¿sí, chicos? Entonces, aquí comienza también la era de la llamada, pues, o el llamado maquinismo, ¿sí, chicos? Debo comentarte que el país, ojo, y esto voy a preguntar en la clase en vivo, el país que tiene como origen esta primera revolución industrial es justamente Inglaterra.
Ya chicos, Inglaterra, quien tenía pues un gobierno diferente al absolutismo, es quien va a conseguir, chicos, crear las primeras máquinas en la historia de la humanidad, ¿ya? Y además que aquí también pues se ubica el centro también de la revolución industrial, ¿sí, chicos? Entonces, nosotros vamos a estar respondiendo en la clase qué es el capitalismo, eso voy a preguntar también, qué es la burguesía. Estas preguntas, chicos, ya son preguntas típicas que suelo hacer, pero hasta ahora todavía algunos chicos se olvidan, ¿sí? ¿Quién se benefició con esta revolución y por qué? Eso también voy a estar preguntando constantemente en clase, ¿ya, chicos? Y creo que ya lo he comentado. Muy bien. Una pregunta muy importante y que te puede venir en examen, por cierto, es ¿por qué ocurrió la revolución industrial? ¿Qué pasaba? O sea, ¿o qué ocurría? Y resulta, chicos, que para empezar, en Europa estaba viendo la famosa revolución agrícola, ¿sí? ¿Y qué es esto, profesor? Sí, pues consiste en la planificación de las tierras en Europa. ¿Para qué, profesor? Para la agricultura. Claro, habían personas, habían terratenientes que comenzaron a cultivar en grandes extensiones de tierra. ¿Qué cosa, profesor? Comenzaron a cultivar, pues, algodón, comenzaron a cultivar verduras, etcétera. ¿Por qué, profesor? Porque resulta, chicos, que en Europa, ojo, en Europa estaba habiendo pues un aumento de la población. Millones y millones de personas iban naciendo cada año y así Europa, chicos, iba aumentando. Y yo les pregunto, si en Europa hay más población, pregunta, ¿se necesita más recursos o menos recursos para esas personas? ¿Qué opinan ustedes? Claro, así es, se necesitan más recursos, chicos, se necesita más productos, más ropa para vestir a más gente, se necesita más alimentos para poder alimentar a más gente. Entonces, debido al aumento de la población, es que se produce en primer lugar esta revolución agrícola. Ya, chicos, ahí está. Justo en la imagen, pues, estamos viendo que hay una persona trabajando ahí, pues, con una máquina en un campo abierto agrícola. Ya, chicos, entonces, eso es para poder comentarles en esta parte, ¿no? Y obviamente, pues, una causa que hizo posible la revolución industrial fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Recuerden que al final la burguesía lo que busca es, ¿qué cosa? Obtener ganancias. Esa es la intención. Es por eso que crea máquinas, pues. En aquella época incluso te comento que para que las tierras puedan rendir más producción, es decir, si estamos cultivando algodón, queremos tener más algodón, entonces hay que utilizar fertilizantes, guano. Y justo pues un país bendecido por el guano en esa época era el Perú. Entonces, que no te cause sorpresa si te llegas a enterar que Inglaterra y Perú hacen un contrato para que el Perú le venda guano a Europa, principalmente a Inglaterra, para que le pueda dar guano y así fertilizar estas tierras y agrandar esta revolución agrícola. ¿Ya, chicos? Muy bien. Características de la primera revolución industrial, chicos, ahí está, se desarrolla pues la industria textil. Más que todo, ¿por qué, profesor? Porque el algodón es lo que más se cultivaba. Y profesor, ¿y para qué quieren algodón? Para hacer ropa, pues hijo. Entonces, esta máquina, que era pues el telar, que es uno de los inventos, era muy importante para desarrollar, chicos, la industria textil sobre todo, ¿ya? Ahí está, tenemos uno de los primeros inventos, el telar, ¿verdad? Con el cual se podía pues tejer los hilos de algodón y de ahí hacer telas para la ropa, ¿sí? Se emplea también la máquina a vapor, que es una máquina, tú le echas carbón y la fuerza del vapor que quiere salir de ese motorcito es la que hace mover las cosas. ¿Sí, chicos? Es por eso que estamos aquí en la era del maquinismo y con este motor a vapor es que se van creando estas primeras máquinas. Claro, hoy en día tú puedes tener tranquilamente tu celular, ¿no? Un montón de la lavadora y otros electrodomésticos más, pero hay que rescatar que en los años 1700, 1800 era un salto muy grande tener este tipo de máquinas en aquella época. ¿Sí, chicos? Ahí está. Se emplea la máquina a vapor entonces y aumenta la explotación de la clase obrera. ¿Ya, chicos? O también conocido en la historia como el proletariado. Si a ustedes les hablan de clase obrera o proletariado, es lo mismo por si acaso, ¿ya, chicos? Es lo mismo.
Entonces, aquí, chicos, los obreros tienen que trabajar mucho más y ocurre un problema también, ocurre un problema. ¿Cuál es ese problema, profesor? Que a muchos obreros de la época comienzan a despedirse. Sí, es decir, profesor, ¿cómo es eso? Claro, se les va a despedir. ¿Por qué? Porque antes el trabajo que podían hacer de repente 10 trabajadores o 15 trabajadores, tranquilamente lo puede hacer ahora una máquina. Entonces, los empresarios dicen, o los burgueses dicen, bueno, si yo solamente necesito a una persona, ya no los 15, a una persona para poder ponerle en la dirección de la máquina o en el manejo de la máquina, ¿qué va a pasar con el resto? Se le despide. Y mucha gente, chicos, comenzaba a perder su trabajo. ¿Sí? Es por eso que aquí también en la historia comienzan a aparecer pues las huelgas, las protestas, ¿no? Etcétera, de los trabajadores quienes reclamaban derechos laborales, ¿sí? Otro invento más por ahí, el barco a vapor, y ahí lo estamos viendo por ahí pues en la imagen, el barco a vapor, que dicho sea de paso, pues uno de estos inventos, el Perú fue el primero en Sudamérica en adquirir este invento con la venta del dinero del guano. Curioso, pero así pasó. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí están los primeros inventos de la primera revolución industrial. Y bueno, ahí está consecuencias. ¿Qué dejó de consecuencias esta revolución industrial? En lo social, se consolida, chicos, el capitalismo como sistema económico mundial. Claro, la gente aquí ya no trabaja pues por tierras, la gente no trabaja por feudos, la gente trabaja por dinero. Es más, claro, la burguesía pues no busca que sus campesinos les den tributos en arroz, en papa, ¿no? No, nada que ver. La burguesía busca incrementar sus ganancias. Entonces, chicos, comienza una nueva época, chicos, en la historia a partir de este maquinismo, ¿sí, chicos? O de la primera revolución industrial. Se consolida la clase obrera, o también llamada proletariado, como habíamos comentado, y ocurre, chicos, un proceso bien curioso en esa época. Aparece el famoso movimiento ludita, ¿sí? Que era un movimiento compuesto por trabajadores, ¿sí? Ese era el movimiento ludita, un movimiento compuesto por trabajadores, quienes se organizaron ¿para qué? Para ir a destruir máquinas de muchas fábricas de Inglaterra y de toda Europa. Claro, o sea, esto era un movimiento muy curioso y muy violento, porque los obreros de la época decían que la gran cantidad de obreros o del proletariado habían perdido sus trabajos por culpa de estas máquinas. Si estas máquinas no hubieran existido, ellos todavía hubieran continuado con sus trabajos. Es por eso que le echan la culpa a las máquinas de la pobreza de la clase obrera y estos obreros se organizan formando el movimiento ludita, quienes se encargan de destruir máquinas, ¿ya, chicos? Y por último, se enriquece mucho más todavía la burguesía. Tanto se enriquece, chicos, con sus fábricas, con su producción, que va a querer, ¿qué cosa? Poner sus empresas en otros países más. Van a haber países y sus empresarios que quieren expandirse por otros países y ahí es donde logran tener la idea de buscar colonias, buscar otros territorios y van a haber países que tienen las mismas condiciones de querer expandirse y se va a formar con el pasar del tiempo las famosas guerras mundiales. ¿Ya, chicos? Entonces, este tema es importante, lo vamos a conversar en la clase en vivo. Estas son preguntas de práctica, ¿sí? Si quieres ya lo vas haciendo, voy a preguntar en clase. Ponle pausa al video para que puedas copiar las preguntas y luego aquí tienes pues la tarea para que me la envíes. Ojo, recuerda, tarea y práctica se envía por plataforma. ¿Ya, chicos? Ahí está. Entonces, ponle pausa también para que copies la tarea. Simplemente quiero decirles que nos encontramos en la clase en vivo para que ustedes puedan participar. Recuerden que a todos estamos poniendo nota. ¿Ya, chicos? Cuídense bastante. Un abrazo.